Y, y a pesar de que la IA nos promete muchas cosas, dentro de las cuales está todos esos grandes titulares con los cuales nos bombardean, en donde nos muestran que la inteligencia artificial va a servir para transformar la forma como nosotros hacemos negocios, cómo interoperamos al interior de nuestras compañías o cómo vamos a interoperar con otros externos que pueden ser nuestros clientes u otros socios. Pues la idea que nosotros traemos aquí también no es solamente celebrar los éxitos que se pueden lograr por medio de inteligencia artificial, sino que hay que prepararse para una realidad de lo que actualmente puede estar sucediendo alrededor de los proyectos de inteligencia artificial. Y es que por cada uno que triunfa, puede haber 10, 15, 20 proyectos que fracasan, ¿sí? Entonces la expectativa, la promesa es poderosa y se nos vende como algo que puede ser una varita mágica para resolver nuestros problemas, volvernos más autónomos, poder predecir, automatizar, optimizar, descubrir información que a simple vista no podemos ver. Y todo eso es muy valioso. Pero, ¿qué pasa? La realidad es otra. Estos indicadores que ustedes están viendo en pantalla son reales. Son hechos por estudios de firmas como Gartner, como Entity Data, o sea, lo que ven en pantalla es real. El 85% de los proyectos de inteligencia artificial no cumplen las expectativas o no avanzan más allá de una prueba piloto. El 88% de las pruebas de concepto no escalan, no llegan a ser productivos. Gartner hace una proyección de que más del 40% de los proyectos de inteligencia artificial van a ser cancelados por costos, por el valor que generan en negocio, porque son poco claros. eh, y el tema de la IA generativa también nos genera preocupación porque entre el 30 y el 40% de estos proyectos son abandonados. Ahora, en general, estamos mostrando algo que no se ve. Es muy fácil ver el éxito y vender el éxito, pero aquí también tenemos que ser realistas de que pueden existir problemas y de hecho existen y son más significativos que los mismos éxitos. Ahora, ¿por qué fallaron estos proyectos? ¿Por qué no funcionan? ¿Sí? ¿El problema es de la tecnología? No. Nos hemos dado cuenta en la experiencia que nosotros llevamos como Keirus que el fracaso ni siquiera es la tecnología y va a seguir saliendo tecnología avanzada de aquí en adelante, pero ese no es el problema. El problema radica en un tema organizacional, estratégico y, aunque no lo crean, humano. Somos nosotros el problema. Y la realidad es que sin importar la herramienta, el éxito no depende de qué tan avanzada es, de que nos traemos lo último, lo que las grandes compañías han desarrollado, sino que los proyectos son fallidos porque nosotros no encontramos la manera correcta de implementarlos al interior de nuestras compañías. Ahora, ¿qué hay detrás de ese fracaso? Siguiente, Noxe, por favor. ¿Qué hay detrás de ese fracaso? Nosotros, dentro de la experiencia que llevamos desarrollando este tipo de proyectos, nos hemos encontrado con estas 5 barreras críticas que impiden que un proyecto de inteligencia artificial sea exitoso. Ahora, pueden haber más. Incluso después de que preparamos esta charla para ustedes, yo dije, a ver, pueden existir más. Y, y, y de pronto el día de mañana, alguno de ustedes que desarrolle inteligencia artificial
De pronto diga, no, pero es que yo cubrí esos 5 aspectos y aún así mi proyecto fracasó. Ah, bueno, salió un nuevo caso por el cual los proyectos no son exitosos, pero estos son importantes. Los datos. Yo creo que esto es lo que más nos han resaltado desde hace mucho tiempo, nos han vendido la idea que los datos, el nuevo petróleo y ese eslogan lo escuchamos desde hace muchísimo tiempo y ahora sabemos que la inteligencia artificial es ahora esa refinería de los datos para que seamos exitosos. Pero resulta que si ese crudo, esa materia prima, no está o no es adecuada, pues esa refinería, por más que pongamos la última tecnología, no va a lograr los objetivos para los cuales nosotros la estamos implementando. Entonces, quiero que se lleven hoy en el punto, porque es que cada uno de estos aspectos da para hacer un webinar de cada uno de ellos, pero por tiempo no vamos a lograr. Entonces, llévense este punto en cuanto a los datos. Hay una trilogía direccionada a los datos para que todos nuestros proyectos fracasen. La primera, la falta de cantidad de datos para alimentar nuestros modelos. La segunda, la falta de calidad de esos datos eh, que tenemos seleccionados para ese proyecto de inteligencia que queremos desarrollar. Y el tercero, el sesgo en los datos. Esto es muy importante. Esto muchas veces no se detecta a primera instancia, pero un ejemplo muy simpático que me pasó el año pasado con una empresa financiera, y es que sacaron el modelo y resulta que el modelo negaba muchísimos créditos a las mujeres. Y resulta que el modelo estuvo mal construido porque en el histórico, la mayoría de créditos que estaban aprobados por historia era de hombres y ese era el parámetro que estaba tomando para que la inteligencia artificial hiciera ese preestudio y eso generaba un sesgo pues bastante fuerte. Los objetivos nebulosos. Ahora, una IA, un proyecto de inteligencia artificial sin una brújula clara es un proyecto que tiende al fracaso. Entonces, es muy importante que hagan de cuenta que esto es como un puente. ¿Cuáles serían las primeras preguntas que ustedes harían? ¿De dónde a dónde va a ir ese puente? ¿Quién va a transitar por ese puente? ¿Qué peso tiene que resistir? ¿Qué presupuesto tengo para construir ese puente? El día de mañana nadie va a decir, es que estamos construyendo este puente porque es que el puente o los puentes son el futuro de la sociedad. No, sí, la inteligencia es el futuro, pero esa no es la razón para nosotros desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Tiene que haber un objetivo muy claro y muy definido desde la parte de negocio. Los talentos y la capacidad es algo que al interior de las compañías a veces no se tiene en cuenta, sino que se dice, la inteligencia artificial por sí sola me va a solucionar el problema. El algoritmo, como esté construida al interno, eso yo solamente la implemento y eso ya me va a arreglar la situación y eso no es así. ¿Sí? El factor humano es importante, el pensamiento, la preparación de las personas que van a utilizar esta inteligencia artificial, los que la van a construir. Esto no es de una sola persona, es de un equipo de trabajo que al interior empiece a desarrollar este tipo de proyectos. La resistencia al cambio. Yo creo que ustedes han escuchado tanto como yo que el cambio cultural es fuerte. El factor humano al interior de las compañías siempre genera resistencia porque le tienen miedo a lo desconocido, ¿sí? Las personas creen que la inteligencia artificial los va a reemplazar, o sea, que van a perder su trabajo. Y lo más importante cuando asumimos un proyecto desde el liderazgo de la compañía es que debe haber un cambio cultural y de pensamiento de las personas que lo integran
y debe haber ese involucramiento de todos cuando se desarrolla un proyecto y esa comunicación que desde el liderazgo debe existir para todos los integrantes de la empresa de cómo esto va a optimizar, mejorar y que ellos también tienen que generar esa cultura interna de investigar, de aprender de nuevas cosas y de cómo hacer las cosas para quitar todos esos miedos que normalmente encontramos. Y pues la infraestructura inadecuada, muchas veces dentro de los proyectos no se estructura muy bien la tecnología que vamos a implementar y hay algo que no podemos desconocer y es que la inteligencia artificial necesita infraestructura para generar los resultados mejor esperados. Entonces, no me voy a detener más en este punto porque el tiempo es muy corto, pero Alfonso nos va a exponer unos casos muy puntuales de por qué la inteligencia artificial ha fallado. Muchas gracias, Andrés. Sí, tenemos que pensar que estas dificultades no están directamente asociadas con los recursos y talento humano que tenemos. Si bien juegan un papel importante, la forma o la estrategia con la cual los abordamos es el principal factor relevante para eso. Para darles un poquito de contrapeso con los ejemplos que les mostramos inicialmente de campañas exitosas o aplicaciones de inteligencia artificial exitosas de compañías globales, vamos a presentarles estos 3 casos a continuación. Yo creo que hace unos años, hace 2 o 3 años, vimos y escuchamos muchísimo lo que era Google Bard, ¿no es cierto? El chatbot de inteligencia artificial que iba a sacar Google como contrapeso o competidor para ChatGPT. Todos teníamos muy altas expectativas, esperábamos que fuera la siguiente revolución, pero desafortunadamente, precisamente el día de su lanzamiento público, en febrero de 2023, frente a toda la audiencia, el chatbot dio información errada o por lo menos no completa de algunas preguntas que le hicieron, lo cual generó en ese instante o en los días siguientes una caída de casi 100.000 millones de pesos en el valor de mercado. Digamos que fue uno de los fracasos más grandes que ha podido sufrir la compañía Google con respecto a eso. ¿Ya? Y nos damos cuenta que aún si tenemos recursos, digámoslos, ilimitados y un talento y el mejor talento humano que tengamos, eso no es suficiente para poder tener éxito en proyectos de IA. Por otro lado, otro caso también muy importante es el de Amazon. Amazon, durante 4 años, del 2014 al 2018, estuvo desarrollando un asistente de selección de personal, cuyo objetivo era pues, evaluar las hojas de vida y priorizar candidatos. Cuando ellos lo pusieron a funcionar, lo que se observó, y ahí complementando el ejemplo que nos dio nuestro compañero Andrés hace un momento, es que había un sesgo de género. Es decir, la mayoría de los puestos de trabajo asociados con ingeniería fueron asignados únicamente a hombres. A pesar de que se intentó corregir eso, en la data, que eran aproximadamente 10 años de históricos de data que estaban utilizando, no se logró realmente cumplir el objetivo de una distribución equitativa entre hombres y mujeres y por lo tanto, pues en términos generales fue desactivado. Entonces ahí tenemos obviamente uno de esos proyectos o ejemplos de proyectos de empresas que con recursos y talento y el mejor talento humano que ustedes pueden conseguir, como también la infraestructura y todo lo demás, y además de eso, y a pesar de eso, fallan rotundamente. El último ejemplo, ¿sí? Y es quizás el que yo considero uno de los ejemplos más llamativos, fue el del chatbot de Twitter lanzado en marzo del 2016. La idea que estaba atrás de eso fue previo al lanzamiento público de ChatGPT, todavía no hablábamos, no se había popularizado eso, pero digamos que el objetivo de ese chatbot en Twitter era precisamente que él aprendiera cómo era la interacción humana y que lograra una comunicación formal y natural con los usuarios. El problema que se derivó de eso fue que como estaba accesible a todo el mundo, fue bombardeado literalmente con mensajes ofensivos e insultantes. Él aprendió ese tipo de lenguaje y empezó a replicarlo en otros usuarios. Fue tan terrible esa situación
que un día después de lanzado, él ya estaba respondiendo de manera ofensiva a todos los usuarios y 5 días después prácticamente fue desactivado y se pidieron disculpas, se dieron disculpas públicas, disculpas al público. Entonces es ahí donde nosotros aprendemos algunas lecciones, ¿no es cierto? Recursos, talento humano no son suficientes, es una mezcla de diferentes factores. Los datos juegan un factor muy importante, como también el gobierno de datos, es decir, tener en cuenta que un modelo de IA o una aplicación tiene que ser reentrenada y por lo tanto tiene que haber un control sobre los datos que está recibiendo, debe haber un seguimiento, ¿ya? Y no es sencillamente una isla sola, una aplicación separada o aislada que debe funcionar por sí misma. No, tiene que haber un criterio y una visión de seguimiento y control para poder entonces cumplir con los objetivos que se están buscando. Estos tres casos fallidos demuestran que los recursos, dinero o el tamaño de la empresa, como también su infraestructura, no son siempre suficientes para tener éxito. Hay que plantear una estrategia del inicio al final y tener el valor de poder decir, ya, si yo hoy cumplo con esos criterios y puedo realmente empezar con un proyecto ya, para no tener después una pérdida considerable al final o no cumplir con las expectativas esperadas. Por favor, la siguiente. Entonces, ya una vez que definimos pues cuáles eran las barreras que Andrés nos comentó y miramos los casos fallidos que encontramos que son más notorios de empresas a nivel global que a pesar de todos sus recursos han fallado algunos proyectos de inteligencia artificial, pues la idea obviamente no se trata de renunciar a este tipo de modelos, sino definir correctamente la forma como los abordamos, ¿cierto? Definimos entonces que la cultura de los datos es muy importante, ¿ya? Tener claras unas expectativas, unas metas reales y sobre todo un retorno de inversión medible, que es muy importante. Siempre, o por lo menos esa es lo que la experiencia nos ha enseñado, empezar con pruebas pilotos cortas y pequeñas, y las escalando así como nos van generando valor. Muy importante, no considerar los proyectos aislados. La IA generativa debe estar integrada dentro de los sistemas de la compañía o dentro de los procesos o modelos de tal manera que genere un valor integral. Y sobre todo, los modelos de IA no son niños huérfanos, deben estar siempre bajo la cúpula de un gobierno de datos, de un seguimiento, de un control, ¿ya? Para realmente evitar los sesgos y tener una responsabilidad técnica sobre ellos. Siguiente, Noxi. Pero dense cuenta que no solamente es tener una estrategia clara, como lo que nos explica Alfonso, y no es solamente abordar el cubrimiento desde la parte técnica, sino que los procesos de inteligencia artificial o los proyectos de inteligencia artificial al interior de las compañías, para que sean exitosos y no solamente eviten esos puntos que vimos nosotros que pueden llevar al fracaso, tienen que tener algo más y es poder construir alrededor de ellos esa base sólida que permita a las organizaciones convertir la inteligencia artificial en una ventaja competitiva en este mercado tan cambiante que tenemos actualmente. ¿Y cómo logramos eso? A través de muchas experiencias exitosas que se han tenido, podemos decir que estos tres aspectos son fundamentales para lograr eso que queremos, unidos a esa estrategia tan importante y a ese cubrimiento de los posibles errores que se nos puedan presentar. La inteligencia como un enfoque holístico, o sea, como un transformador integral, no como un proyecto de tecnología, sino cómo tomamos la inteligencia artificial y la integramos con nuestra estrategia de negocio, la integramos con nuestra cultura empresarial, la integramos con nuestros procesos
y obviamente la integramos, por supuesto, con la tecnología que tenemos implementada. Entonces, es todo un conjunto de, de acciones que debemos tomar desde la cabeza, desde el liderazgo, que deben ser los primeros habilitadores y defensores de la inteligencia artificial incorporada en su entorno empresarial. Entonces son ese liderazgo, son los que deben marcar esa dirección para que el trabajo que se realice con esta tecnología llegue a tener ese éxito. Fomentar la cultura, esto es súper fundamental, pero ¿a qué se refiere? A que las personas empiecen a tener ese acercamiento desde su individualidad, de ir a conocer qué es ChatGPT y empiece a usarlo, utilícelo, empiecen a hacer pruebas, experimenten, hay muchas cosas que salen de tecnología que podemos empezar a realizar, y desde ahí, desde esa acción individual empiezan a generarse las ideas que, que después se pueden llevar a grandes proyectos dentro de la compañía. Entonces, es empezar a que la gente le encuentre ese gusto. Úntese de la inteligencia artificial, fomenten esa cultura para que cuando se lleguen a estos grandes proyectos, a estas grandes ideas, las personas que van a interactuar o que van a participar ya conozcan, ya le tengan ese sabor y ya quieran, digamos que, involucrarse en el desarrollo de cada uno de ellos. El liderazgo, mire, todos ustedes son líderes empresariales. Todos ustedes toman decisiones al interior de sus compañías, y si están acá es porque quieren de pronto generar algo disruptivo, o una forma diferente de hacer las cosas, eh, para cada una de sus empresas. Este liderazgo es importante que esté informado, y es empezar a mirar qué hace la inteligencia artificial, qué no hace la inteligencia artificial, y es bajar eso a una expectativa realista dentro de nuestro entorno empresarial. O sea, ¿yo qué puedo hacer con la inteligencia artificial al interior de la compañía? ¿Estoy preparado? ¿Tengo los insumos suficientes para desarrollar este tipo de proyectos, o hasta dónde puedo llegar? ¿Qué decisión de inversión correcta debo hacer en este momento para nuestros proyectos de inteligencia artificial? ¿Sí? Es saber invertir con, valga la redundancia, con inteligencia en este tipo de proyectos. Y ustedes deben ser los primeros gestores del cambio y liderar dentro de sus organizaciones ese modelo transformacional que va a llegar, que va a llevar a que la implementación de esos proyectos de inteligencia artificial, pues realmente adapten y se adopten de la manera correcta, y de la forma como nosotros o como ustedes los han dimensionado, eh, para que sean exitosos y para que logren los objetivos correctos. Entonces, en resumen, es construir esa base antes de decir, y tomemos X, Y o Z tecnología e implementémosla. Es tener esa base clara que nos puede llevar a ese proyecto exitoso. ¿Qué vamos a sacar como conclusión? Siguiente, Noxy.